Algunos ya lo han terminado. ¿Sí? El escuincle para algunos ya está hecho. Pero me decía un compañero, ¿cuántas veces lo tengo que hacer el ejercicio? Las veces que sean necesarios, hermano. Esto no tiene fin. Esta es toda una vida, ¿sí? Es toda una vida que nosotros podemos aplicar. Pues bien, compañeros, la creatividad nos tiene que apoyar. Después de regresar de este viaje, yo le llamo viaje, algunos le llaman viaje astral, algunos le llaman meditación, algunos le llaman conexión interna. Bueno, dice, Iecnemitis mo mayectlachihualistli tlayocolistli, darle vida a tu sabiduría artística o darle vida a ese regalo que te dieron. Yo, como les decía, al momento de hacer el viaje a Mictlampa con Iscuintli, a visitar a Mictlantecutli, una de las cualidades que yo creo que pude rescatar, que ya estaba en mí, o sea, ya estaba conmigo. Por ejemplo, el de tallar máscaras. A lo mejor es muy repetitivo conmigo, pero para mí es eso, tallar máscaras y pintar algunas imágenes. En este caso lo estoy haciendo en ollas porque creo que es parte de... Y estoy planeando hacer un pequeño moshli, un poemario, simplemente usando como estas imágenes, ¿no? Póngale que, por ejemplo, yo quiero presentar un poema, que se titule Los verdes campos llenos de elotes, por ejemplo, ¿no? Puede iniciar así mi poema, ¿eh? No, no lo tengo escrito, simplemente les quiero compartir de esta manera. Verdes como llenos de cabello, veo a mis hermanitos y hermanitas y mis abuelos representados en esos guerreros vestidos de verde, en esos guerreros con su pelo rojizo y café. Te agradezco a ti, mi gran señor Tlaloc, por darme esa abundancia en comida y en sabiduría. Te agradezco, mi gran madre Tlazolteotl, por darme el sustento. A ti, Mictlantecutli, por permitir que mis abuelos fertilicen estos deliciosos elotes. ¿Qué haría en esto? Puedo retomar. Aquí dibujo, por ejemplo, a Tlateotl. Aquí dibujo elotes con ojos. Y por aquí puedo dibujar a Tlaloc, la misma lluvia. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy presentando un amor. Entonces, ese es el regalo que a mí me dieron. Y quizá puedan decir, sí, pues soy muy bonito, pero no, si supieran cuántos intentos que yo hice. Esto que estoy yo compartiendo, llevo 4 años intentándolo, hermanitos. 4 años, ¿sí? Así es que no se me desesperen si dicen, híjole, el maestro ya se pasó con el otro número y yo ni he avanzado con 2 o 3. No se me preocupen, pero vayan haciendo. A nosotros, aquí en el círculo, no se nos obliga, se nos dice, te doy el ejercicio. El realizarlo o no realizarlo depende de ti. Y la mejor paga, como siempre han los abuelos, lo das tú, no en dinero, en esfuerzo y en la energía que tú gastas. Porque créanme, hacer un ejercicio de este tipo, a veces cansado, adolorido, como si alguien nos hubieran agarrado a golpes, muy débil. ¿Pero por qué?
porque esa es la ofrenda, la energía que le damos a todos los que les hablamos. Ujú. Bueno, entonces, Xochipilli. ¿Quién es Xochipilli? Xochitl, flor. Pili, la pequeña partícula aquí, pili, como niño. Ujú. Podemos decir el niño, Xochipilli, el niño o el hijo Flores. Fíjense bien. El hijo, precisamente, el hijo de las flores. ¿Y qué nos representa el hijo de las flores? Son las plantitas de poder, hermano. Ahí está el famoso, algunos le llaman jicuri, algunos le llaman venadito azul, que es delicioso. Pero lo más hermoso, cuando consumes esa plantita de poder, cómo te conecta con tu yo interior. Tu percepción se agudiza, ¿sí? Es como si nosotros agarráramos en nuestro cerebro y le contactáramos polo norte, polo positivo, polo norte, polo positivo y polo negativo, y hace una chispa. Y eso hace en nuestro cerebro, ¿no? Está el tabaco ceremonial, el cannabis, la marihuana. Consumiéndolo ceremonialmente, te conectas en ese estado de felicidad. Está precisamente honguitos, ¿no? O los niños santos que le llamaba Pachita. Son plantitas que vienen de la naturaleza. Eso representa Xochipilli, ¿sí? El hijo de las flores, Xochipilli, el que tenemos aquí como regente es de Xochipilli, ese grande señor de las. ¿Podemos utilizar estas plantitas de poder? Por supuesto. Tener en cuenta esa visión. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero compartirle a la humanidad? ¿Qué es lo que le quiero compartir a mis hermanos y a mí mismo? Les decía yo me siento ya identificada ahorita con tallar madera, máscaras, bastones, pintar en ollas. Y estoy planeando pintar quizá en un mural, algo que yo quiera mencionarlo, ¿no? Regresar a esa escritura de nuestros tatarabuelos. Xochipilli nos dice que en este ejercicio nos convertiremos en ese mono, en ese osomatli, que se asemeja mucho al ser humano. Los monos, por lo general, viven en comunidad. Nos enseña también vivir en comunidad. En que en esta comunidad, en este pequeño, por ejemplo, grupo en el que estamos, pues cada uno de nosotros puede contribuir en algo. Bien me lo decía un hermanito. Maestro, no se sobrecargue de tanto trabajo. No se sienta responsable de todos. No cargue con toda la responsabilidad, porque le va a llegar a hacer daño. ¿Y por qué no delega? Usted ayúdeme en esto. Usted ayúdeme en el otro. Le dije, eso es perfecto. Ese es el enfoque de este ejercicio. Pero no le puedo delegar una responsabilidad a un hermanito que no ha vivido este tipo de ejercicios. Necesito que lo experimente el hermanito, la hermanita, este tipo de ejercicios. ¿Para qué? Para que en un momento dado, pues pueda utilizar los ejercicios para el beneficio de cada uno de nosotros. Nosotros, al terminar este círculo, podamos hacer una pequeña ceremonia, ya sea virtual, ya sea presencial, los que puedan, los que nos podamos ver en algún lugar, ya sea en el Estado de México,
En Guerrero puede ser, aunque sí, pues les aclaro, si es un poquito con la inseguridad, aquí sí está un poquito fuerte, pero más sin embargo, algunos hermanitos ya han estado con nosotros, ¿no? No, hay que cuidarnos de nosotros. Bueno, regresando al ejercicio, compañero. Dice, Matictemacacan xochime, Huantlamatilisme, demos flores y sabiduría. Demos flores y sabiduría. ¿Y cuál sería esa flor? Lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Ah, sí, tengo aquí uno. Tenemos aquí a uno. ¿Sí? Estas son las flores. Este es el arte, el amor y la paciencia que le impregnas en cada uno de este arte que tú hagas. ¿Sí? Pero yo no les hablo solamente eso. El arte también, el arte de hablar, el arte de animar. Todo está presente, compañeros. Sabiduría. Demos sabiduría. Decía un compañero, maestro, yo soy nuevo en esto, yo no conozco nada. Esto de Cayo, es nahualismo, es conocimiento antiguo, es conocimiento mesoamericano. Le digo, para mí es conocimiento de la náhuatl y es nahualismo. Un nahual es una persona que siempre está en busca de la sabiduría, pero esa sabiduría no lo encuentra en la iglesia, en grandes libros, no, lo encuentra dentro de sí mismo, respetando, respetando a los 4 maestros que yo les compartí en un video. El agua, aire, fuego, tierra y un quinto elemento. Y no se crean que no es posible. Y el quinto elemento somos nosotros, ¿sí? Xochipilli, como ustedes pueden ver, como nos lo representan aquí, precisamente es el agua que vemos aquí, ¿sí? Este Xochipilli, precisamente este señor de las flores, si se dan cuenta, es ese trabajo florido que hace. Si se dan cuenta, está aquí capturando peces que fluyen en el río. Ojo, en este ejercicio es el momento de decirles y compartirles que cuando nosotros nos sentamos muy débiles después de hacer el ejercicio, el alimento que nos va a fortalecer mejor es comer pescado, ¿sí? De preferencia sin sal. A veces no nos acostumbramos a comer sin sal, pero el pescado es el que fortalece mucho. ¿Por qué? Porque el trabajo era en la noche o fue en la noche con todos estos ejercicios desde el 6 hasta el 10. El alimento es el pescado. En este ejercicio nos vamos a alimentar de pescados. Esos pescados que necesitamos alimentar el cuerpo, ¿eh? El cuerpo. Pero el espíritu, ¿cuál sería? ¿Sí? Para el espíritu, para la energía interna, pero nuestro nahual y nuestro tonal, es la palabra florida. Es fluir como este que vemos aquí, los pescados que están en la parte de arriba, los tlalocan, el agua que está ilimitada en el cielo y en el universo, nos invita a que fluya, a que hagamos que fluya. Y cuando nos señala aquí arriba, nos habla de la parte espiritual, la parte emocional, que nosotros hagamos fluir este conocimiento. ¿Cómo? Yo ya inicié compartiéndoles. Cada vez que vayamos a algún lugar, un evento, un taller, una visita, siempre debes de llevar un presente. Esta es tu energía.
Ustedes ya fueron a Mictlán, los que ya hicieron el ejercicio. Ahora cada vez que vayamos, hermano, hermanita, amigo, hermano, no sé cómo los llamen, te traigo una ofrendita. ¿Mm? Es energía, hermano. Es energía. Y una recomendación que sí les pido que hagan que fluya la energía. Porque muchos de nosotros decimos, no, ni te hubieras molestado, no me des eso, tú lo necesitas más. Nunca hagan eso, hermano. Es parte del ejercicio de hoy, de fluir. No hagan eso. Que alguien, por muy humilde que seamos, porque nuestra economía no nos lo permite regalar grandes cosas, pero inclusive un pequeño alimento que alguien te ofrece que te diga, te lo regalo. Esa persona te lo está regalando su energía. Y si tú le dices, no, ¿cómo crees? Tú lo necesitas más. Cómetelo tú. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que esta energía, que este compartir se obstaculice. Él o ella necesita que le recibas esa energía, ese regalo, esa ofrenda, para que lo que te está dando se le triplique, el universo le regrese. Ahora podemos decir, es que a mí no me gusta comer esto. Bueno, recíbelo y le ofrendas a alguien. Le dices, oiga, le regalo. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo fluir la energía. No, esto sí quiero que les quede muy claro. No tenga miedo de recibir y dar. Aprendan a recibir y dar. Este es el ejercicio. Uno de los ejercicios, aprende a dar y a recibir. Hagamos que fluya toda esta energía. ¿Se acuerdan del ejercicio de escupir al cielo? Pues eso se nos regresa. Decimos que en este ejercicio regresa el escupitajo, no regresa todo a nosotros, pero parte de ese escupitajo regresa un poco. Entonces, pasa lo mismo. Se aplica la misma ley aquí. Necesitamos saber recibir y saber dar. ¿Mm? Quizá no nos lo regresen lo que nosotros damos, pero en algo va a regresar hacia nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, es uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer, que les digo yo, vamos a necesitar que este tipo de ejercicios lo vayamos realizando, compañeros, ¿sí? Para poder ir comprobando, para poder ir realizándolo, ¿sí? Miren, después de regresar del viaje, presentar los regalos, ¿sí? Es como cuando nosotros posiblemente nos vamos de vacaciones, pero vamos a ese lugar y nos gusta algo, por ejemplo, ¿no? Pues me llevo decimos, me llevo este recuerdito para que me acuerde que estuve aquí. O a lo mejor se toman una foto, no sé. Igual pasa aquí, ¿sí? Pero la primera lección, el primer ejercicio, debemos de aprender a recibir y a dar y hacer que fluya esa energía, que no se obstaculice. Uno, se deben de presentar los presentes, o sea, los regalos que se nos entregó en Mictlán. ¿Qué es lo que se me entregó? No vamos a traer así como, pues sí, traigo esta olla, traigo estos granos, ¿no? Acuérdense, cuando vamos a ese lugar, en el sueño, nos dicen, esto es para ti.
esto es tuyo y adelante. Por eso en esta ofrenda de Escuintli, acuérdense que pusimos dinero en nuestro altar, en nuestro lugar sagrado. Porque ese dinero lo vamos a ocupar precisamente comprar nuestra herramienta y empezar a trabajar. ¿Sí? 2, con el dinero ofrendado de 2,000 pesos, claro, pues puede ser más o menos, comprar lo necesario para empezar a ofrendar flores. ¿Cuáles serían las flores? En mi caso, esta es la flor que yo ofrendo. Es lo que yo aprendí. Tu creatividad. Esa es la creatividad, ese es el regalo. Ejemplo, música, danza, arte, canto. Lo que ustedes hagan. Pero sí es necesario empezar a practicar. Debemos servir en algo en la sociedad en la que estamos. No vamos a vivir. Ay, pobrecito de mí, yo no sé nada. Pobrecito de mí, yo soy pobre. Pobrecito de mí, yo no soy creativo. Todos sabemos algo. Hay que ponerlo a trabajar. Conocimiento sin acción es como si no tuvieras nada de conocimiento. No cuántos grandes eminentes, grandes pensadores y sabios han pensado, pero cuántos han actuado. Y esto es así. 3, conocer las energías que nos regirán en el caminar de nuestro sendero. Debemos de conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a la herbolaria, fui a mi viaje y yo quiero empezar a curar con tés, con masajes, con palabras, con pomadas. ¿A quién voy a empoderarme? ¿Con quién voy a empoderarme? ¿Con quién voy a trabajar? Por lógica, con Pastecas, el señor de la medicina. Ahora, yo quiero ser un guerrero de la vida que vea al mundo hacia grandes visiones, empresas, proyectos, con Cuautli, con Chipetote. Sí. Yo quiero florecer, yo quiero dar arte, yo quiero escribir canto, poesía. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Con quién? Con Xochiquetzali, con Huehuecoyotl, el coyote anciano, que es el señor de la danza, el señor del teatro, aunque no coincida, algunos dicen, es el señor del engaño. No, es el señor inteligente. El Huehuecoyotl nos enseña que aún a pesar de nuestra edad, tenemos todavía la gran capacidad de crear y seguir creando. Pero sobre todo, más inteligentes, más sabios. Bueno, este ya lo había preparado, pero por los tiempos, dice, el día martes 13 de junio del 2023, haré la presentación de la ofrenda ante el círculo de abuelos. Ese es en mi caso. Tercer círculo, la cantidad que se ha ofrendado de 400 pesos, que es opcional. Esta hicimos la ofrendita. Yo les decía, voy a presentar una ofrenda con los abuelos. Los que quisieran apoyarme con ese cantidad o menos, que sería 100 pesos, 50 pesos, para presentar una ofrenda con los abuelos y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Pero bueno, eso ya pasó. 5, seleccionar 5 compañeros a quien regalarle una ofrenda. Ah, bien. Pues ahora ya yo empecé a tejer, no sé, un bordado, no lo sé.
poemas, palabras, yo hago esto, voy a seleccionar a 5 compañeros, decirle, mire compañero, le ofrendo esto. He ahí donde yo les digo, debemos de aprender a recibir, pero también a dar. Hagamos que fluya todo esto, ¿sí? Porque vamos a encontrarnos, yo sé que nosotros aquí en el grupo no existe ese tipo de personas, permíteme. Vamos a encontrarnos con compañeros que, bueno, quizá lo aprendieron del sistema, que somos muy acumuladores. O sea, lo que me regalen viene para acá, viene para acá. Pero tú, ¿qué generas? ¿Tú qué das a los otros? ¿Tú cómo contribuyes a que esta energía fluya? Porque no es tan solo en recibir, ¿eh? También es en dar. Hay que saber dar para poder recibir. ¿Mm? La ofrenda puede ser en energía, en trabajo, en tequio, que le llaman algunos, el mano vuelta, que también le conocen algunos, el trabajo en tequio, que yo te ayudo y tú me ayudas, ¿sí? Pero también algunos pueden decir, bueno, pues yo quiero ofrendar mi tiempo, en algo puedo ayudarle a de los compañeros, adelante, pero sí hay que hacerlo. Seleccionar 5 compañeros, seleccionen a 5 compañeros a quien quieran ayudar. Yo no les pido que me ayuden a mí, no. Ayuden a otros compañeros, quizá no los que están aquí conectados, quizá en su trabajo, en su comunidad, en su barrio, en su colonia, no lo sé. Busquen a esos 5 compañeros. Muchos decimos, ajá, pero yo qué les voy a dar si yo no tengo nada. Tienes manos, tienes el don de la palabra. ¿Y cómo? Oiga, le ayudo a barrer. Oiga, mire, usted lo admiro, hace muy buen trabajo. Siga así en ese camino. Yo sé que va a lograr muchísimas cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dando medicina, animando a la persona. 6, escoger un arte a realizar para lo que queda este ciclo. En definitiva, cada uno de nosotros tenemos que escoger un arte. Danza, canto, pintura, no lo sé, pero no nos quedemos, compañeros. Aún podemos, aún a pesar de nuestra edad que tenemos, aprendamos a hacer algo. Aprendamos a hacer arte, no artesanía, arte. Porque es lo que hacen los europeos, los invasores, los occidentales. ¿Qué nos dicen? Lo que tú haces es artesanía, ¿no? Algo que no tiene mucho valor. Pero lo que yo hago es arte. Agarro un pedazo de tela, le pongo unos 5, 6, 4 brochazos. Ahí está, es el arte abstracto. Ahí está. ¿Quién lo pintó? Fulano de tal. No, 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 no. Este cuadro vale oro. Ah, pero tenemos a nuestros hermanitos, dicen indígenas o de los pueblos originarios, haciendo canastitos con, con fibra de carrizo. Tenemos compañeros con la fibra de maguey, que le llamamos isle, ¿no? Empiezan a tejer morralitos, no sé, algunos compañeritos empiezan a tallar la piedra, la madera. Ah, sí, es artesanía. No es artesanía, es arte, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Démosles valor a lo que hacemos nosotros. Muchos me han dicho, oiga, maestro, pero pues yo no tengo ningún linaje. ¿No? ¿Cómo no tienes linaje? Es que yo no sé de dónde vengo. ¿Cómo que no sabes dónde vienes?
¿Se acuerdan? En uno de los ejercicios hicimos nuestro árbol genealógico. Aquí. En el conocimiento, en el pensamiento, en el sentimiento, en el corazón, en nuestra piel, tenemos como mínimo 7 generaciones. Nuestros abuelos tenían algún arte y lo practicaban. Hay que sacarlo a relucir. ¿Sí? Dice algún compañero, creo que mi abuelita hablaba náhuatl, pero yo ya no lo hablo. ¿Aprende náhuatl? Que sea una meta. Que tú del diario aprendas una palabra. Ahorita nosotros llevamos cerca de 20 videos en TikTok. Ya los subimos. Palabritas, 2, 3 palabritas. Yo no les pongo muchas para que vayamos aprendiendo. Y no soy el único que comparte eso. Hay más hermanitos que también comparten náhuatl. Con esto les quiero decir, ustedes busquen información. Hay otra persona que da náhuatl. Aprendan. ¿Sí? En mi forma de pensar y sentir con ustedes es, si ustedes encuentran a otra persona más que les pueda enseñar, adelante, adelante. Yo no voy a ser como esos maestros que dicen, si estás estudiando conmigo, solamente conmigo tienes que aprender. Los demás, hazlos a un lado. No es cierto. Aprendemos en comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función en tu calpuli? ¿Cuál es tu función? Viene el autoanálisis, compañeros. ¿Ustedes cuál es su función en su calpuli? ¿Criticar o construir? ¿Hacer como que trabajo para mi calpuli o estoy comprometido con el engrandecimiento de mi calpuli? Contribuyo con trabajo, con dinero, con tiempo en el calpuli. ¿Lo estoy haciendo? Porque recuerden, calpuli quiere decir casa donde viven muchos. Cal de Cali, puli, donde hay muchos, donde hay mucha gente. Pero nosotros debemos de saber para qué estamos ahí. O nada más para que estorbemos. Yo creo que no, hermanitos. Debemos de encontrar nuestra misión. ¿Sí? Recuerden, de ustedes depende que aprendan. Por eso el primer ejercicio, observa, calla y aprende. ¿Sí? Dice Shimo Yekmachti, dice, enséñate tú mismo. Es el primer requisito. Yo les puedo compartir los 20 ejercicios del cuarto círculo, otra vez los 20 ejercicios del tercer círculo, otra vez los 20 ejercicios del segundo círculo, que es hasta donde yo puedo avanzar. Más en el primero no puedo enseñarles nada porque pues no tengo acceso. Yo no puedo enseñarles algo que no lo he hecho yo. Pero si yo lo hiciera por negocio, yo lo puedo hacer. Mire, empiezo con el cuarto círculo. A mí no me interesa que si ustedes aprendieron o no. No, los 20 ejercicios, vamos a promover otro curso. Ahora vamos por los otros 20 ejercicios. Tanto, el curso cuesta tanto. Terminamos, pues a mí no me interesa si los demás aprendieron o no lo practicaron. Vamos con el otro. Pero no se trata de eso, compañeros. Se trata de que estemos juntos y caminemos juntos. Por eso pregúntense ustedes, ¿cuál es su misión en su calpuli?
Algunos compañeros pueden decir, ¿y qué es un calpuli? ¿Dónde? Algunos dirán, no, pues es que yo no pertenezco a ningún calpuli. Sí pertenecen a un pequeño calpuli. ¿Saben quién es? Su familia. Nuestras familias es el primer calpuli. Nuestra dualidad, nuestra pareja, nuestros hijos. Y si todavía viven con nosotros, nuestros abuelitos, nuestros papás, ellos son parte del calpuli. Los sobrinos, los primos, son parte del calpuli. ¿Sí? Y por eso, ¿cuál es nuestra misión? ¿Sí? Creo yo, los que estamos aquí en nuestro calpuli, sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Yo como les decía a mis muchachos, mis hijos, ustedes, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Una de mis responsabilidades es proveerle de alimento, de calzado. Esa es mi responsabilidad. Pero ustedes también tienen una responsabilidad en la casa. Mantenerlo limpio, agradecer con buenas calificaciones, trabajar bien, conocerse a ustedes mismos. Y estamos contribuyendo. Yo no voy a hacer lo mismo que ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros tiene nuestra función. Es como en un bosque, el agua, el río, el riachuelo, el arroyo tiene una función. Las flores tienen una función, los árboles tienen una función y todo eso conforma el bosque. Pasa lo mismo con nosotros. Reflexionen cuál es su misión y su función porque están aquí, en esta vida, en este plano. Pues yo no creo que sea una casualidad de que estén ustedes aquí o estemos nosotros aquí, ¿verdad? Pues bien, compañeros, he aquí, donde nosotros podamos encontrar cuál es una de esas energías que a nosotros nos corresponde. Creo que la gran mayoría sabemos nuestro tonal. Por ejemplo, aquí tengo el de los signos. Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasiwa. Podemos hacer esto. Si yo ya sé mi tonal, un ejemplo, yo soy Coatl, ¿no? Coatl. Mi energía con el primero que me voy a conectar es con Chalchihuitlicue. ¿Quién es Chalchihuitlicue? Son los ríos, los lagos que fluyen en el cuerpo de nuestra madre tierra. Tengo que aprender de Chalchihuitlicue, de todas esas aguas. La adaptabilidad, ¿no? El fluir, la disciplina en el agua, que en el agua podemos encontrar esa agua fresca que refresca, que alimenta, que da vida. Pero también debemos de saber, también tenemos esa agua que es el desbordamiento de los ríos, es que el que ahoga a los seres vivos. ¿Mm? Tenemos esas dos cosas. A lo mejor alguien de ustedes es su tonal es más alto. ¿Quién sería? Tlalocantecutli, el gran señor allá de los Tlaloques, donde en el cielo, donde fluye el agua, que va a caer de arriba hacia abajo. Pues eso se tiene que empezar a buscar. ¿En qué consiste su tonal? Su trecena de ustedes es súper importante. En mi caso, su servidor, mi trecena es Seocelot, ¿sí? Mi trecena y mi energía es Seocelot, mi tonal, mi trecena Seocelot, y pues Quetzalcóatl. Tengo que empezar
a trabajar con mi Quetzalcóatl. Les decía yo, ¿quién es Quetzalcóatl? Dicen la serpiente emplumada, ¿no? Es la serpiente hermosa. Cada uno de nosotros somos una serpiente. Crean o no, somos una serpiente. Pero desprogramen eso que la serpiente es de la religión católica, representa al demonio, la maldad. Nosotros somos una serpiente. La serpiente nos enseña a crecer, a que tenemos que ofrendar, a que tenemos que cambiar, a que tenemos que disciplinarnos, que esta piel, esta máscara que a veces portamos, debe de cambiar. ¿Para qué? Para el bien nuestro primero, después para el bien de los demás, ¿no? Ahora bien, pueden decir, híjole, maestro, pues yo vengo llegando al grupo, vengo acercándome por primera vez a este conocimiento de la náhuatl, a este conocimiento de las energías. Bueno, pues tenemos que desvelarnos un poco. Les he compartido libros. Uno de los libros, Los símbolos del calendario, se llama. Y a mi mente ahorita no llegan otros documentos, pero sí les hemos compartido en el grupo. Déjeme hacer esta colección de libros digitales y pues vamos a pedirle a alguien de los compañeros que nos ayude a crear una carpeta en Drive o algo así. Y eso podamos accesar todos a esos libros. Tenemos muchitos libros, ¿sí? Donde podamos decir, ¿qué es Tepeyolojli? Alguien que es casa, Tepeyolojli. ¿Qué es Tepeyolojli? Tepe de Tepetl, de cerro, de monte, Yolotl, como Yolo de corazón, Yolotl es como el corazón del cerro, pero es mucho más profundo. Es el espíritu del cerro, es la energía del cerro. Este Tepeyolotli, los que tienen esta energía son personas que pueden comunicarse con los animalitos, con el aire, con el agua, con todo lo que existe en el mundo, con los lugares sagrados. ¿Y dónde van a encontrar esa información? En los símbolos del calendario, un poco y un poco en otros libros. Eso implica la disciplina de leer. No solo hagamos esto, ¿no? Eso no va con nosotros. Eso va en la religión católica. Diosito, Diosito, por favor, hazme rico, quiero ser rico. Nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque no te estás comprometiendo. Yo lo que les decía, agradece, pide, pero comprométete tú también. No va, no van a haber milagros que de la noche a la mañana tú ya tengas satisfecho tus necesidades. Tienes que trabajar, tienes que buscar, y ahí estará. Bien, compañeros. Entonces, otro de los trabajos es hay que documentarse, hay que leer. Y eso que leemos, y eso que conocemos, y eso que aprendemos, ponerlo en práctica. Porque podrían ser ustedes una gran eminencia, conocer mucho, haber leído mucho, pero si no lo ponen en práctica para su vida, no tiene caso, ¿verdad? En mi caso, yo les pongo que el ejemplo para mí, compañeros, es de manera muy personal. Tengo a Tecolotl, como yo les decía, mi energía es Seocelotl. Este es el Ocelotl, esta es mi energía. Y ella es la Soteotl. Si se dan cuenta, por acá tiene sus hilitos, la que teje nuestras vidas, la que teje nuestra abundancia. Por eso es que recalco mucho la abundancia, compañeros. Sí, para que nos llegue la abundancia, no llenemos nuestra ollita puro llenar, no, también hay que compartir, para que llegue más a esta ollita, para que llegue más a esta ollota que tenemos, para que llegue más a este colibrí que tenemos. Liberen esa energía,
¿sí? Entonces, esa gran Tlazolteotl, la que da con cariño. ¿Y quién representa el Tlazolteotl? A nuestra Madrecita Tierra, la que teje nuestros destinos, nuestra Madrecita Tierra. ¿Sí? Y si se dan cuenta, tenemos aquí a Cali, a una casa con un tecolotito, inclusive, algunos dicen que es una lechuza. No puede ser. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los animales, de los aves que hemos encontrado, siempre están de perfil, así, viendo para allá y acá como que los ves. Pero lo que es el tecolo, te ve de frente. ¿Sí? Si se dan cuenta, fíjense, los celos está de perfil, inclusive Tlazote, pero vean el tecolotito. ¿Sí? ¿Quién nos enseña? A que nuestro cuerpo, que es nuestro templo, nuestro hogar, nos dice que nosotros enfrentemos los retos de frente, con percepción, con intuición, como este ave nocturno. Es un ave nocturno. Ver en la oscuridad. Este tecolotito ve bien en la oscuridad, pero es el animalito. Nosotros debemos de ver hacia nuestra oscuridad, hacia nuestro interior, para que podamos lograr las cosas. Esa es una de las energías, porque yo soy Ocelo, aquí estoy bien, mi Tlazolteotl, mi regente, y aquí, enaltecer mi percepción. También me encanta el huehueteo, perdón, el huehuescoyote, el coyote anciano, por eso retomé estas dos imágenes. Este coyote anciano que es fértil, ¿sí? Aquí vemos al huehuescoyote, su miembro, con este personaje que está colorido. No nos habla, no nos habla la temática como la sexualidad, como una parte de morbo, no. La sexualidad nos habla también como un poder de fertilizar, ¿sí? Que debemos de ser fértiles, no sexualmente, tal vez también, pero en conocimiento, en percepción, en amor, en emociones. Esa es la fertilidad, ¿sí? Y si se dan cuenta, también está recibiendo toda esta energía. Nos enseña que nosotros, para que seamos fértiles y podamos dar esto que nosotros tenemos, hay que pedir la información, los 4 rumbos, les decía, a las energías de los que nosotros podamos creer. Estuve leyendo un libro que se llama, viene acorde a esto, que se llama los 5 anillos de ese un samurái, no sé, es Musashi, algo así, es un japonés. Habla también precisamente de 5 anillos. Está el anillo del fuego, del agua, de la tierra, del aire y el anillo del vacío, donde no hay nada, el silencio. Y ese quinto anillo somos cada uno de nosotros. Sí, similar a lo que hacen ellos. Ahora, vienen los ejercicios, compañeros. Yo sé que ya les di algunas recomendaciones. 1, hacer ayuno de tristeza, desánimo, negatividad. Es lo que nos va a costar, ¿eh? De potenciar la creatividad, ver la vida con toda la actitud positiva. Difícil, sí. Imposible, no. Hagamos ese ayuno, que ya me siento triste. No, 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 vamos, tienes que echarle ganas, ándale, tú puedes. ¿Quién más nos va a animar, compañeros? ¿Quién más? Nosotros mismos, nadie más. Acuérdense, el mono siempre anda feliz, gritas, corre, disfruta la vida. Vamos a imitar al mono. Vamos a hacer ese ayuno
¿Sí? Vamos a hacer el ayuno de autocompasión, compañeros. Ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí. Estoy enfermo. Es que soy diabético. Es que soy... Caramba. La gente no espera de ti tristeza. La gente no espera de ti autocompasión. No. La gente espera de ti lo mejor de ti. ¿Eh? Porque llegas a tu trabajo y dices, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Y por qué no llegas a tu trabajo? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Vamos a disfrutar el día de hoy. Aunque sabemos que nos tenemos un gran problema, pero ¿qué ganamos con ser negativos, compañero? Imitemos al mono, seamos felices, ¿sí? Contémonos a nosotros mismos un chiste, aunque en el camino nos vean como locos. Este loco se va riendo solo de cuál fumo. Hagamos ese ayuno de tristeza, de desánimo. 2, compartir acciones, emociones, sentimientos, trabajo, palabras con la mejor creatividad. Compartamos eso, pero que sean emociones positivas. Amanín ni yolpaki, hoy estoy feliz de la vida. ¿Mm? Compartamos esas emociones, esa creatividad. Clave, comparte, sé positivo. Y vamos, disciplínate. Al despertar, mirarse al espejo y prepararse, ¿no? Y prepararse con la actitud de Osomak. Prepararse no es que digas, ay, sí, no tengo dinero, pero me estoy diciendo, voy a tener dinero, voy a tener dinero. Nada cambia. Tú despiertas necesitando dinero, que tú te levantes enojado y molestando a todos, a que pues te despiertes, digas, agradezco que hoy desperté y voy a hacer y voy a dar lo mejor. Mirarse al espejo. 4, elaborar un amuleto con tus propias manos y empoderar. Cada uno de nosotros se va a hacer su propio amuleto y empoderarlo. Cada vez que me sienta desanimado, vamos, yo puedo. Un pequeño amuleto. Ya sea un collar, ya sea una pulsera, ya sea un arete, no lo sé. Pero sí lo vamos a presentar nuestro propio amuleto. A alguien de ustedes puedo decir, pero pues mejor yo lo compro. Sí se puede. Pero se trata de que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Todos somos capaces. Sí, en el primer intento, si no lo hemos practicado, nuestra creatividad, nuestra habilidad manual, vamos a decir, híjole, me salió re feo, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo. A eso se le llama ser teótil. ¿Qué es teótil? Ser energía sagrada, ser energía empoderada. ¿Mm? Pues si no lo intentas, ¿cómo vas a saber que si puedes o no puedes? Compañeros, ese amuleto tiene que estar. Eso sí se los voy a pedir. ¿Sí? ¿Por qué? Así, ¿para qué quiere un amuleto el maestro que yo lo haga? Bueno, cada vez que se sientan desanimados ustedes, cuando vean su amuleto van a decir, ah, sí, pude hacerlo. Y sí, vamos por más. Dibujar o escribir las anécdotas del día, los abuelos los convierten en básico, compañeros. Escribir lo que me pasó el día de hoy, ¿no?
Los abuelos, sus anécdotas, los convierten en esos cuentos, en esa palabra florida, en esa creatividad. ¿Se acuerdan que yo les decía, luego dicen los abuelos, cuentan ya, que un muchacho se fue al campo y fue a dejar su ofrenda a medianoche y escuchó que alguien le gritaba y le susurraba y le tiraban piedras, pero él se mantuvo inmutable, fuerte y no le pasó nada. Y ahora es una persona muy valiente. Dicen que así fue. Pues, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe de que alguien le tiró piedras, le susurró al oído y sentía miedo y se le erizó la piel? Pues que él es mismo, el mismo que lo está contando, pero él lo hace en tercera persona, como que a alguien le pasó. Para eso nos va a hacer. Acuérdense de nuestra creatividad, ¿sí? Conexión con Xochipilli. Xochipilli, Xochipilli. Aquí tenemos a Xochipilli. En un estado de meditación, en un estado de concentración, en un estado de conexión interna. ¿Se pueden utilizar plantas de poder? Sí, para que hagamos conexión con Xochipilli. Hay uno de alimentos, una tortilla. Así también podemos nosotros conectarnos con Xochipilli sin necesidad del tabaco, ¿no? Ni todas esas florecitas en su cuerpo tienen florecitas de este Xochipilli. Analizar lo que hemos logrado hasta ahora. Importantísimo. Desde que yo nací, desde que yo tengo conciencia, ¿qué he logrado hasta ahora? ¿No? ¿Qué opciones tengo para ser mejor? Para ser mejor un ser energético. ¿Qué necesito más para ser un gran ser energético? Que esa energía vibre con los demás. Y por último, Nehua Niteotzin Xochipilli. Yo soy la gran energía de Xochipilli, yo soy la gran energía de este niño de las flores. Una declaración, una frase. Mo no hueita sin Xochipilli. Bueno, pues yo aquí les tengo una pequeña plegaria que si gustan pueden utilizarlo, pero si dicen, no, pues yo también puedo hacerlo. Adelante. Dice, no hueita sin Xochipilli. Ni mislas camachilia, no chitlen tinechmaca. Guan tlen amo tinechmaca. Te agradezco desde mi sentir todo lo que me das y todo lo que no me das. Ni motemaca, perdón, ni mocnoteca shinechmaca, no yolchipagualis, ken akitzamani chipaguac. Te suplico que me des mi vida con esencia para pura como el agua inamovible. Ni mocalactía, no chipa, ni quilnamiquis, ni nemis, quien tineche canas. Me comprometo siempre a recordar el vivir como me guíes. Es un ejemplo de una plegaria. Tiene los tres momentos. Agradece, pide y comprométete. No hay de otro. La palabra Quetzamani yo les explicaba precisamente de Areat. Quetza es pararse, imponerse, pero también mani sin moverse. O sea, yo me elevo, pero estoy en esa quietud, en ese pensamiento inamovible, ¿sí? Yo la Quetzamani, una vida inamovible. Yo la Oyoli. Tonal Quetzamani, una energía inamovible.
Nahualquetzamani, un espíritu inamovible. Tehuatzin Titlamatín, usted es sabio. Usted es sabio. Cada uno de ustedes son sabios. ¿Qué deciden? ¿Vivir en la felicidad o vivir como estos dos cuates? Molestos con la vida. Y si yo les aseguro que es mucho más fácil que se enojen estos dos y se enfermen a que puedan disfrutar como estos dos. Sí, compañeros, cada uno de ustedes son sabios. Que el día de hoy estoy aquí frente a ustedes, compartiéndoles lo poquitito que yo sé. Pero quizás si algún día dicen ustedes, maestro, yo quiero estar al frente de este ejercicio. Adelante. ¿Sí? Algunos maestros dicen, no, es que yo no quiero que me superen mis alumnos. Nunca nos van a superar. Ni ustedes, nadie los va a superar. ¿Saben por qué? Porque ustedes son únicos y originales. ¿Sí? No imiten otra marca de persona. Sean ustedes mismos, pero conscientes de que tienen la responsabilidad del poder que ustedes tienen. Ujú. Esto es lo que corresponde al ejercicio número 11. Así es que prepárense para cambiar el chip de nuestra mente. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un poquito menos fuerte que el de Squintle, ¿no? Más tranquilito. Eso parece. Ujú. Claro que no les voy a pedir, a ver, quiero que tomen una foto donde ustedes estuvieron compartiendo todo este arte que hicieron. Y quiero que se tomen un video donde los vea de que están, habla y habla en el espejo. Que se están motivando, que sí están cambiando. No lo necesito, hermanitos. No lo necesito. De ustedes depende. De ustedes depende. A mí me podrán platicar, me podrán decir, pero si ustedes no lo han hecho, no lo experimentan, se los dejo a su criterio. ¿Sí, hermanitos? Los que se conectaron el día de hoy por primera vez quizás no entiendan muchas cosas, pero los invito que en este 28 de julio pues se integren a estas clases que van a ser los días viernes, sábado, domingo y martes. Viernes creo que es náhuatl básico. Sábado Caupoali de 0. Domingo náhuatl de 0. Y martes son estos ejercicios. ¿Sí? Son estos ejercicios el día martes. Bueno, compañeros, los escucho o si tienen algo que compartirme. Esto ya lo habíamos hecho, solo que la vez pasada no lo grabamos, pero es el ejercicio. Sí, compañero Ramón. Sogamati miak temachani tlapoyahualti noniwan. Se apoya Walti, no, Neti. Es una pregunta con relación a las plantas del poder. Mencionó el tabaco. En caso de ausencia de las plantas de los cigarrillos comerciales sirven para entablar una conexión o de preferencia tiene que ser natural. Tiene que ser natural. Hay un tabaco, lo llaman algunos, tabaco ritual o algo así, para con el popochcomil, con el saumerio y saumador, pones las brasas y el humito hace que te conectes con tu yo interior. Algunos Muy usan bien. el cannabis, la marihuana, el hickory,
o venadito azul, que le llaman algunos honguitos. La otra florecita se me olvidó. ¿Sí? Y eso que se ha puesto de moda, ¿no? Que el rapé, que no sé qué, qué. Pero bueno, no puedo juzgar a los demás, pero que lo podemos lograr con el ayuno. Ah, muy bien, o con ¿Sí? ayuno. Ok. La socamate miel. Ujú. Sí, hermanito. Todo se puede. Sí, compañeros. No A sé mí, si le queda algo. Sí, lo perdón, escucho. Nico. A mí me gustaría saber algunas indicaciones para el ayuno, cómo se tiene que hacer, cómo se procede. Porque puede haber ayuno sexual y puede haber también ayuno de alimentos, ayuno de bebidas alcohólicas. En este caso, mi pregunta más específica sería por el ayuno de alimentos. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se inicia? ¿Cómo se termina? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la actitud que se debe tener? Por favor. Sí, hermanito. Muchísimas gracias. Mire, en este caso, para este ejercicio de Osomatli es ayuno de emociones negativas, ¿no? Que es que hoy me siento bien triste. No, ya quedamos que vamos a desechar por ahora esa tristeza, ese desánimo. Voy a hacer que este día sea lo mejor que yo viva, que lo que yo haga sea una obra de arte. Me decía un compañero, oiga, maestro, pero yo cómo voy a hacer una obra de arte, él trabaja en el ayuntamiento, pero como asistente de limpieza, ¿cómo voy a barrer? ¿Y qué es eso? ¿Ese es arte? Por supuesto, le digo, hermanito, tú empiezas a barrer, barres bonito, limpias bonito, le das tu toque personal y sobre todo, eres parte fundamental de ese lugar de trabajo. Que sí, muchos no te lo van a valorar, hermanito. Sí, hay mucha gente déspota que te va a decir, no, un simple barrendero, ¿qué importancia tiene en este trabajo? ¿No? Tienes una gran importancia. Debes de sentirte importante de ese lugar, pero sobre todo, importantísimo para ti. Por ahora, es ese ayuno. En el descuintle sí fue ayuno total, por 36 horas, para conectarnos con el viaje a Mixlán. Sin plantas de poder, sin nada. En este es el puro ayuno de estas emociones tan negativas, para empoderar nuestra creatividad. ¿Sí, hermanito? Muchísimas gracias. ¿Qué más? Gracias, ¿Qué más? Juan. Sí, hermanito. ¿Alguien más, compañeros? ¿O que ya quedó claro el ejercicio para esta semana? Porque el próximo martes vamos a trabajar con Malinali, compañeros. Ya para estos ejercicios no hay un día específico. Aquí vamos a hacerlo, por ejemplo, empezar el día de mañana, que es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes por 6 días y martes también lo vamos a hacer. Y ya en la noche trabajamos con el Malinali, ¿sí? Que ya el día domingo les mandaría las herramientas que vamos a necesitar, porque sí vamos a necesitar una plantita medicinal, una plantita de poder, no, una plantita medicinal, como té, como, como ungüento, como pomada, pero vamos a tener una plantita, porque ese día vamos a hacer medicina nosotros. Ya somos medicina, que no nos los han dicho, pero ya somos medicina, compañeritos. ¿Sí?
Y recuerden, tienen que saber cuál es su función en su cálculo. Hay uno de emociones negativas, creatividad, compartir lo que nosotros sabemos. Y lo importantísimo, hagan que fluya la energía, compañeros. En este reciente evento que tuvimos, me decía alguien, una abuelita hoy no está con nosotros, la abuelita Gris. ¿Usted qué es? ¿Generador o acumulador de energía? Le digo, pues por lógica, yo me siento y me identifico como generador de energía. ¿Cuándo genero energía? Cuando yo les digo, ustedes son Teotzin, ustedes son energía sagrada, son energía especial, ustedes pueden. ¿Qué estoy generando? Estoy generando ánimo, ¿no? En cambio, el que es acumulador, venga toda la información, venga toda la sabiduría y no lo comparto, pues me vale, a mí me costó tener esa información. Ustedes vean, búsquenme donde puedan. Ese es el acumulador. Acumula, acumula, pero algún día va a explotar todo eso que está acumulando y no le va a servir. ¿Por qué? Porque no lo practica. ¿Sí, compañeros? Entonces, ese es el ejercicio para estos 6 días, 7 días más bien. ¿Qué día? El día que mañana empecemos. Pero me mandan sus experiencias, sus aseveraciones, ¿qué tal les fue? ¿Sí, compañeros? Bueno. Hola, maestro. Sí, hermanito Pedro, dígame. Sí, maestro Prajedes, para felicitarlo por esta filosofía que nos enseña y que desgraciadamente el individuo como humano es difícil practicarlo porque se engaña a sí mismo. Pero qué lindo es su lenguaje, profesor, cuando nos habla que somos nosotros quien decide si queremos crecer o quedarnos aplastados como enanos. Y es maravilloso el lenguaje que usted usa porque con presión no se va a ningún camino ni con exigencias. Es responsabilidad de cada uno leer, prepararse, cultivar los conocimientos para que un día podamos enseñar a otros que vengan atrás de nosotros. Gracias, maestro. Y hablando de la serpiente, como se nos ha hecho creer en la Iglesia Católica de que es el demonio, pues es el engaño del Vaticano, porque para los hebreos, serpiente es un serafín, serpiente serafín, un ángel divino. Así que quitémonos esos engaños del Vaticano. Yo creo en Dios, en un poder superior, mas no en el Vaticano. Siempre les digo a mis amigos, soy católico, apostólico, que es universal, pero no romano. Aprendamos, compañeros. Yo soy un individuo de primaria que no terminé ni la secundaria, pero hemos tratado de aprender un poquito de todo para que no nos engañen. Por eso cuando alguien nos habla como el maestro Prajedes lo comprende, porque nos habla desde la esencia, lo más profundo de su corazón, a donde no exige nada a cambio, porque es voluntad propia de cada individuo y de cada ser humano. Gracias, maestro, que Dios lo bendiga por lo que nos da, que va a recibir mucho. El que da, recibe mucho, maestro. Gracias, Sí, maestro. hermanito. Le mando un mensaje más tarde. Cuídense mucho. Un abrazote desde Nueva York, profesor. Y un Gracias, abrazo hermanito. para todos los compañeros que nos conectamos. Un abrazo y hay que aprender a dar amor, pero hay que cultivarlo primero, porque si no sabemos sembrar, jamás podremos aprender a cultivar algo. Gracias, compañeros.
Sí, hermanito, muchísimas gracias. Sí, es eso, hermanitos. Debemos de saber dar y hacer fluir todas esas energías que tenemos. Ley universal, pero hacerlo con conciencia. Ujú. Bueno, compañeros, si no hubiera ninguna otra pregunta, pues de mi parte. Ajá. Sí, es hermoso viajar el compañero Leo al Mictlán, pero hay que ir muy bien protegido, porque para los que ya lo hemos hecho, gastas energía. Y esa es la ofrenda que nos muestran el amor. Mira cómo fluye la sangre, es que te vas a pinchar con... No es cierto. Esa es la ofrenda, la energía. Y la energía, pues, es la sangre que nos da vida. ¿Sí? Bueno, compañeros, pues yo les agradezco que el día de hoy nos hayan acompañado. La presentación que acabamos de ver, lo compartí en el grupo de Huevos de Color. Por favor, los que gusten descargarlo, descárguenlo, utilícenlo. Y si lo quieren enriquecer, háganlo, enriquezcanlo, ¿sí? Y si a partir de eso se quieren guiar para compartir, adelante. Para eso es, para aprender de todos, con todos y para todos. ¿Sí, compañeros? Bueno, Timoitasque, Mosla, mañana nos vemos solamente para algunas preguntas que ustedes tengan, que sería de 8:30. Vamos a utilizar este horario, de 8 a 9, porque quiero entrar a la charla del maestro Miguel Ángel, que es una temática súper importante que van a presentar, pero el día jueves sí tenemos clases, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Vamos a tener esas clases, porque la próxima semana, el día 14, me invitaron a una certificación. Ya saben que el sistema, pues también hay que jugarle sus propios juegos para que me den la oportunidad de dar talleres y tener un respaldo, un papelito donde diga, este cuate está certificado para dar clases de filosofía, de conocimiento de los pueblos, y yo le doy la bendición, dice INALI, dice una universidad del Estado de México. Sí, compañeros. Descansen y pues seguimos en el camino. Cualquier cosa, pues ya saben, nos comunicamos en el grupo de manera personal. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches a a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, maestra, muchas gracias. Hasta luego, sí, cuídense.